abogado, ¿sí? Abogado Especialista en Derecho de Familia, y lo convocamos para hablar un poco de todo esto, en virtud de un caso que se conoció, que es el hombre de una pareja, el integrante hombre de la pareja, denunció a su ex por justamente violencia, incluso por agresiones tremendas. Agresiones muy fuertes, que llegó hasta agravar. ¿Cómo se maneja el tema desde el punto de vista legal? Ahí antes de salir al aire me dice, en este caso, cuando el agredido es el hombre, no es violencia de género. No, técnicamente, por lo menos la ola doctrinaria actual entiende de que la violencia de género es la violencia que se ejerce cuando la víctima es la mujer. Es decir, es la violencia contra la mujer. De hecho, existe una legislación específica de protección contra la violencia, contra las mujeres concretamente, pero cuando el agredido, como es el ejemplo de este caso, es el hombre, sería una situación de violencia también, pero no de género, sino violencia contra a un integrante de la familia, violencia intrafamiliar o violencia contra el hombre en este caso. Bien. Pero concretamente la violencia de género se circunscribe a las situaciones en las cuales la mujer es la víctima, que estadísticamente, digamos, es la mayor la mayor cantidad de casos. Bien, sí, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente. A ver, ¿y cómo se maneja desde el punto de vista, cómo demostrar el hombre de la pareja que es agredido, que es violentado, que es la víctima de la situación, y no el victimario? Bien. Sí, existe, digamos, toda una discusión sobre eso, sobre si se puede acreditar o no y de qué manera. En realidad, imaginemos por caso una situación de violencia que esté sufriendo el hombre, el integrante hombre de la pareja, y tenga que denunciarlo ante las autoridades judiciales de Formosa. En este caso, la acreditación de la situación o de la verosimilitud de la denuncia es idéntica para el caso en que la denuncia la haga la mujer, en el sentido de que primeramente va a haber una intervención inicial del equipo interdisciplinario de la Oficina de Violencia Intrafamiliar, es decir, un trabajador o trabajadora social, un médico y un psicólogo, para evaluar si existe realmente del relato de la persona denunciante una situación de riesgo, y si ese riesgo es bajo, si es medio, es un riesgo alto. Riesgo nos referimos a las situaciones en las cuales la integridad psicofísica de esa persona corra peligro. Ahora bien, ¿cómo yo puedo hacer para probar, además de la intervención del equipo interdisciplinario, de que existe esta situación de violencia que estoy denunciando y que representa, es decir, no se agota solamente la denuncia, sino imaginemos que este hombre lo que está pidiendo es que se arbitren medidas judiciales para hacer cesar, guarda que esto está increyendo y va, corre riesgo, temo por mi integridad. Exactamente. Entonces, lo que yo busco de la intervención del Poder Judicial es que se tomen medidas que limiten o restrinjan estas conductas que yo califico como violentas, ¿no? ¿Se puede hacer un correlato con cuando es a la inversa, cuando es la mujer la que denuncia la agresión o corre riesgo, digamos, por ejemplo, que la medida judicial sea la salida del seno familiar, la exclusión del hogar? Exactamente la misma. Porque nosotros lo que tenemos que saber es que, imaginemos que la situación se produzca acá en Formosa. Imaginemos que la situación se produce acá en la provincia de Formosa. En este caso nosotros tenemos dos legislaciones, una que es la que yo te mencionaba hoy, que es la ley de protección de la violencia contra las mujeres, que es una ley de alcance nacional, los protocolos creados en el Tribunal de Familia para la intervención en casos de violencia de género, y también la ley de prevención contra la violencia doméstica, que es una ley anterior que digamos, está dirigida a todos los miembros de la familia, sea el hombre, la mujer, hijos, adultos mayores, es decir, cualquier persona dentro del seno de la familia que esté siendo víctima de maltratos, de violencia. Entonces, en estos casos, como te decía, si es el hombre quien denuncia, lo que vos vas a aplicar es la normativa de la ley de prevención contra la violencia doméstica, no la ley de prevención de la violencia contra las mujeres, sino contra la violencia. En esta ley se determina que el juez, al, digamos, poder determinar la verosimilitud de la denuncia, es decir, que efectivamente existirían los hechos de violencia que estoy denunciando,
puede arbitrar medidas como ser la exclusión del hogar, que es la que vos mencionabas, del agresor o la agresora en este caso que yo estoy denunciando, o eventualmente la prohibición de acercamiento. Cuando nosotros hablamos de la prohibición de acercamiento, para que el público entienda, en general nos referimos a aquellas que se conocen como perimetrales o restricciones de acercamiento al domicilio. Bien, estaba viendo el caso este que se planteó y que tuvo trascendencia nacional. El hombre denunció que su pareja lo humillaba. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Es un delito la humillación del otro? En realidad... Entre otras cosas, bueno, claro, eso fue en aumento, pero y hasta le prendió fuego a la casa después, pero bueno, claro. Pero todo arrancó con agresión verbal, violencia verbal. Lo humillaba. Exacto. Ante otros. Exacto. Sos un inútil, exacto. Sos un vago. Bueno, en realidad, en el caso en particular, el proceso que se está llevando es un proceso de carácter penal porque el hombre, en este caso, sufrió lesiones, claro, y daño a la propiedad porque le quemó media casa. Así es un caso de violencia extrema, digamos, claro, muy extrema. Con testigos los hijos, todo. Sí, fue extremo, claro. Está bien, pero vamos a un caso que no es tan extremo y que puede darse, que la pareja de un hombre constantemente lo hostiga, lo denuncia, como esto, que lo humilla, le dice ante los amigos, sos un inútil, un borracho, un vago. Cuando nosotros estudiamos los distintos tipos de violencia que existen, siempre salimos, digamos, de ese binomio de violencia física y psicológica. Dentro de la violencia psicológica, uno de los subtipos que existen es justamente esto de las humillaciones, la violencia verbal, claro, o simbólica eventualmente. Estos tipos de violencia, por lo general, que están, digamos, específicamente determinados en la Ley de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, por lo general se dan en situaciones de violencia contra las mujeres, pero nada impide de que se dé, digamos, o puede suceder que se dé en la violencia contra el hombre. Entonces, ¿es un tipo de violencia? Sí, sin ninguna duda. Ahora, habría que ver si la acreditación de la existencia de ese tipo de situaciones de violencia podría llegar a activar el mecanismo de protección judicial. ¿Cómo son las pruebas en ese caso? ¿Cómo demuestro de que mi pareja me humilla? Bueno, es muy difícil, salvo que vos tengas un registro muy documentado, digamos, de las situaciones. Por ejemplo videos, pruebas testimoniales, grabaciones, chats, exactamente. Hoy en día... Testigos, pero hoy en día la tecnología hace que la prueba, como la prueba en los procesos, en este tipo de procesos es amplia, si se admite todo tipo de pruebas, vos podrías permitir como acreditación, a lo menos de la verosimilitud de la denuncia, de presentación de cuerpos de chat, mensajes de audio, digamos, todas, digamos, intervenciones a través de redes sociales que pueden llegar a acreditar, como decía, la verosimilitud. Lo que sucede es que la contracara de este tipo de pruebas que es fácilmente alterable. Claro. Es decir, es muy fácil alterar, por ejemplo, capturas de pantalla de chat. Claro, se edita. Se edita, vos entras en internet, enseguida encontrás digamos, programas que editan las capturas de chat. La parte está fuera de un contexto en que y está descontextualizada. Claro, eso, yo todavía estaba hablando de eso de los peritajes, no me acuerdo en qué causa era, que se hablaba de los peritajes electrónicos de los celulares, justamente por la edición de los chats y sobre todo en el contexto en que se da. Exactamente. Porque uno puede sacar 4 o 5 frases de un chat solamente, pero previo a eso hubo a la inversa, por ahí la agresión del hombre hacia la mujer, y esa fue la respuesta de la mujer a una agresión previa. Exactamente, sí, es decir, vos lo dijiste con mucha claridad, el contexto suma y es determinante, porque aparte los mensajes escritos carecen de emotividad, digamos, con lo cual vos no sabés exactamente, no sabés hasta qué punto... Era mi teléfono, pero lo agarró una amiga y lo escribió ella. Me hackearon, esa es la excusa. Mira vos. O quizás son mensajes recibidos y enviados por las personas que intervienen, pero como bien dijiste, el contexto es muy importante para nosotros saber si se trata de una amenaza, si es una broma,
si es una forma, a ver, si ese modo de vinculación forma parte de la práctica habitual, claro, de esa pareja. Es decir, se hablan así. Sí. Exactamente. Sí. Tengo gente conocida que estuvo pasando un hijo, ¿sí? de esta gente conocida, formalizó una pareja, no se casó ni nada, pero estaban vividos juntos. Sí. Y empezó a haber problemas en la pareja, como suele ocurrir lamentablemente, y el muchacho quiso terminar la relación. Sí. Y la mujer no quiso. Sí. ¿Sí? Lo siguió, lo agredió verbalmente. El chico dice, bueno, para que no pasen mayores, se fue de la casa a la casa de un pariente, se instaló ahí. La chica viajó hasta donde estaba el chico y no, yo quiero estar con vos, que no sé cuánto, que sos el amor de mi vida. Sí. Califica como una cuestión de agresión, una cosa así tan, podemos decir, casi obsesiva, no sé si es el término correcto. Bueno, habría en realidad hay que analizar cada estadio, porque por lo general ese tipo de parejas obsesivas o relaciones tóxicas, se le dice ahora, digamos, usualmente, o obsesivas, tienen, como decía, como estadios. Cuando se da así la situación, cuando se da así la relación, es porque muy probablemente va a derivar a una situación de violencia. Claro. O sea, en general el destino de esa relación es la violencia por parte de cualquiera de los dos. Sí, sí. Quizás es un germen de inicio de lo que podría ser una situación que podríamos técnicamente calificar como de violencia. ¿Y la justicia, ¿no?, puede intervenir para justamente evitar que eso escale? Sí, si una de las dos partes de la pareja se siente afectado a punto tal de que no puede desarrollar su vida normalmente, si le provoca una carga emocional imposible de soportar, podría plantearlo como una circunstancia que lo habilite a pedir medidas cautelares. Por ejemplo, la prohibición de acercamiento, que son las medidas como menos severas, si se quiere, en el sentido de decir, bueno, pongamos un coto hasta acá para evitar mayores problemas, ¿no? ¿Y qué tal permeable la justicia de Formosa a esas situaciones? Bueno, hay de todo. Hay de todo. Es decir, lo que sucede es que muchas veces se abusa también de la denuncia. Por eso siempre tenemos una etapa previa que es de análisis de la verosimilitud, en el sentido no de la existencia de los hechos, porque los hechos pueden existir, pero quizás de la calificación como situaciones de violencia que amerite una intervención judicial. Cuando la situación es de riesgo bajo, es decir, cuando el análisis previo determina que hay riesgo, pero digamos no es una situación, voy a llamarla de vida o muerte, el juez por lo general lo que hace es ordenar medidas, pero que no implican la restricción de acercamiento, ni mucho menos, sino por ejemplo terapia bajo mandato. Entonces dice, bueno, miren, ustedes están atravesando una situación que evidentemente no es una relación sana, por la obsesión o por la, entre comillas, toxicidad. Entonces se ordena la realización de terapia a ambos integrantes, como medida, como recurso para tratar de salir, digamos, de esas circunstancias de riesgo, ¿no? Ahora, si vos puedes determinar de que existe, a través de las situaciones que se denuncian, un riesgo alto o un riesgo medio eventualmente, sí, una de las medidas por lo general es la determinación de medidas de restricción de acercamiento, ¿no? Bien. Lo que pasa es que están muy finito de esta cuestión de, sobre todo cuando te planteaba esto de la humillación, ¿sí? Hasta dónde pasa a ser humillación y por ahí es desinterés del otro. O es una manera, digamos, habitual de interrelacionarse en la pareja, digamos, que es mala, obviamente, porque va a derivar en situaciones de violencia, pero, digamos, es una situación bidireccional, si se quiere. En esos casos, como bien decís vos, es muy finito el límite de decir, bueno, requiere intervención judicial o no. Por lo general, cuando uno comienza a advertir estas circunstancias, lo ideal es plantear la intervención judicial, por más que después se deseche o se determine que no existe una situación de violencia que amerite intervención, pues por lo menos vas planteando el antecedente, ¿no? Claro, vas dejando el camino marcado, diciéndole, mire, veníamos de acá, llegamos a este punto, no queremos que esto avance. Exacto, la recomendación para los que nos escuchan es
Señores, lamento pincharles el globo, señores, pero esto no mejora con el tiempo. Cuando uno comienza a advertir circunstancias que no son normales o situaciones de violencia velada o germen de violencia, como esto de las humillaciones o el maltrato, no va a mejorar con el tiempo. No tiende a mejorar, decía un amigo colega. Apelando a tu experiencia. Ese sí, por supuesto. Generalmente esas situaciones hay que cortarlas de raíz y tratar de evitar esa relación, digamos. Y ahí se habla de esas relaciones enfermas. Enfermizas, tóxicas. No, soy celosito, soy celosita, no. Esas situaciones generalmente hay que tratar de evitar. Sí, soy así. Ay, él se puso celoso, mi amor. No. Cuando se dan esas circunstancias, lo ideal es cortar a tiempo, porque en el 99% de los casos derivan después en circunstancias de violencia física en el peor de los casos y psicológica en la mayor parte de los casos, ¿no? Claro. Otra cosa que se va a ir acomodando con el tiempo también es lo que se pasaba antes por parte de las mujeres. Todavía se sigue pasando, quizás un poco menos, que cuando vas a hacer la denuncia, no te creen. Eso se va a las mujeres. Va cambiando. Y con el hombre, sí, no sé, me parece a mí, por lo que he charlado también, que vas a hacer la denuncia y menos creen, porque siempre está eso, justamente por eso lo de la violencia de género, por la fuerza, ¿no? Sí. Por la diferencia física, sí, del hombre hacia la mujer. O sea, por eso supongo que hay menos denuncias. Es que casi no hay muy pocas, es cierto, pero porque el hombre también tiene un mandato social distinto, digamos, que hace que inclusive uno tenga vergüenza, claro, o no lo acepte como una situación de violencia, ¿no? Cuando en realidad lo es. Cuando en realidad lo es, sin ninguna duda. El hecho que te cocine feo no significa... No, eso no. No. La verdad que no sé, porque a mí no me pasa, pero imagino que no. No, digo, llevándolo a algo más coloquial, digamos, porque estamos hablando de algo muy feo, que es la violencia. Exacto, sí. Del género que lo genere. Claro, yo creo siempre que no hay que banalizar las situaciones de violencia, claro, no hay que generalizar, por supuesto, pero, insisto, lo ideal en estas circunstancias es tomar cartas en el asunto a tiempo, es decir, saber si uno ve que un amigo, una amiga, un hijo, una hija, un hermano pasa una situación así, aconsejar que eso no cambie. Ahí te planteo, vos dijiste, alguien que es tercero en todo esto, sí, que la está viendo de afuera, que lo ve, que viene mal, puede ser el que denuncie el hecho, como ocurre con las mujeres, que a veces una tía, la mamá, ve que su hija, en este caso, cuando el hombre es el agredido... Claro, en realidad no estaría legitimado, salvo que, claro, se trate de una situación que esté atravesando una persona vulnerable, por ejemplo un menor o un adulto mayor, o se trata de una persona quien denuncia, que tiene la obligación de denunciar, por ejemplo un policía, un maestro, claro, que está viendo esta circunstancia, un médico que atiende en la guardia. El hecho de que, por ejemplo, en una pareja que están o separada y no le deja ver los hijos, que es muy común lamentablemente, sí, en estos tiempos, sí, a pesar de tener un régimen de visita acordado y todo eso, sí, eso es violencia, el hecho de no poder tener el derecho como padre a estar con sus hijos. En realidad, hombre, claro, yo no lo calificaría como violencia en términos técnicos, legales, digamos, pero sin duda una situación de maltrato, sobre todo a los hijos, que no se les permite el contacto con el progenitor o progenitora, ¿no? ¿Qué es lo que es primero? El derecho del chico a estar con sus padres, o del padre de estar con sus hijos. Absolutamente, el derecho del chico. Primero. Porque lo del padre o la madre que es impedida de ver a sus hijos es una circunstancia, digamos, es una consecuencia de la afectación del derecho del chico a mantener un contacto fluido con el progenitor o progenitora no conviviente. Entonces, esto lo hablaba la vez pasada con un colega. Lo cierto es que la ley te impone como padre a vos mantener, es decir, garantizarle el derecho a tu hijo la fluidez de contacto con el padre con el que no convive. Entonces, cuando vos impedís injustificadamente, ¿no?, lo que estás haciendo es afectar un derecho de tu hijo. Consecuentemente, en primer lugar, vos estás afectando el derecho del niño a tener adecuada comunicación con el otro progenitor, a crecer teniendo contacto con el otro, y el impedimento de ese derecho, el incumplimiento de tu obligación como padre, afecta
digamos, como consecuencia al derecho que tiene el otro, de, obviamente, ver al chico. Claro. Entonces, acá el protagonista, digamos, vamos a decirlo en modos coloquiales también, es el hijo que se ve impedido por decisión injustificada, ¿no? Vuelvo a lo que dijiste hace un ratito que quedó. No es común escuchar este tipo de denuncias de que los hombres son los que denuncien violencia de género, violencia contra ellos por parte de su pareja. Cuando vos escuchás... Y me parece muy loco que no se lo llame también violencia de género. Y bueno, pero digamos, en definitiva, más allá del mote que le pongamos, digamos, podría ser violencia contra el hombre. La verdad que no cambia nada en realidad legalmente, pero digamos, cuando vos escuchás o conocés casos de violencia, en general, de violencia contra el hombre, ¿no? En general es porque existen lesiones o situaciones graves, como esta del ejemplo que tomábamos del incendio de la casa. Así, en situaciones muy extremas. Es muy difícil encontrar casos donde se plantea la denuncia de violencia contra el hombre por agresiones verbales, psicológicas, etcétera. No quiere decir que no existan. Cuando llega a la instancia ya de la agresión física. Exactamente, exactamente. Bueno, tengo una pregunta de Violeta aquí. Dice, cuando hay violencia o se mata en una pareja, dentro de una pareja del mismo sexo, ¿es violencia de género o violencia doméstica? Es violencia intrafamiliar. Es violencia intrafamiliar. Por eso volvemos al inicio. Cuando nosotros hablamos de violencia de género es contra la mujer. Ahora, imaginemos que son dos hombres y uno agrede al otro dentro de la pareja, ¿no? Dentro de la unión. Son dos hombres, uno agrede al otro. ¿Es violencia? Sí, es violencia familiar. Está dentro del concepto de violencia familiar porque se da en el ámbito o en el seno de la familia. Si nosotros tenemos dos personas, esto lo hablábamos en clase una vez, tenemos dos personas desconocidas o que tienen una discusión de tránsito y se pegan, terminan a los golpes más. ¿Es una situación violenta? Sí. ¿Es violencia en términos técnicos jurídicos? No, ¿por qué? Porque estamos hablando de una situación de violencia dentro del seno de la familia o en las relaciones de noviazgo, supongamos. No hay una vinculación entre estas dos personas en sentidos de vinculación familiar, ¿no? Entonces, en ese caso no sería una situación de violencia y el abordaje legal es distinto. Claro. Cuando se trata de una pareja, sean dos hombres o dos mujeres, parejas del mismo sexo, en las cuales se dan situaciones de violencia, es violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque están vinculados por esta relación familiar, ¿no?